Está con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es columnista de Exitosa, está todas las mañanas con nosotros, dando su opinión sobre lo que pasa en el mundo y en el Perú también. Es académico, ha sido canciller y bueno, la verdad que hay muchos temas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación, Jesús. Bueno, te habíamos convocado para el tema de la primera semana de Donald Trump, sobre la que vamos a conversar, pero antes Sí. que nada, yo te decía de que iniciaba el programa señalando de que estamos viviendo ya una anarquía. Decía que estamos al límite, pero tú me dices que ya no, que hace rato hemos perdido las formas y que la delincuencia está superando a las instituciones y que eso ya es un hecho. Definitivamente, el Perú es un país anarquizado. ¿Qué significa anarquizado? Desordenado, caos, vive reactivamente. Tú escuchas al presidente del Congreso, a los políticos que dicen vamos a priorizar El debate. el tema, el debate del terrorismo urbano. Vergüenza deberían sentir los políticos. No lo hicieron el año pasado y lo quieren hacer ahora. Imagínate. Luego de que le han metido un bombazo al Ministerio Somos Público. por eso te digo, somos reactivos. Este es un tema transversal, profundo, permanente. Por eso cuando yo hablo del tema no hablo de gobierno, de gobiernos, hablo del Estado. La anarquía se ha apoderado de un país democrático, lindo, precioso como el Perú, que lamentablemente sus cuadros políticos, sus autoridades no tienen ideas, no son creativos, Jesús, para realmente sacarnos del infierno en el que nos encontramos, porque no tienen carácter, no sé cómo decirlo. Yo estoy muy preocupado porque cualquiera podría ser víctima de la inseguridad. O sea, subes a una combi, a un supuesto. bus y te encuentras con que en cualquier momento te balean y te hieren o te mueres. Así es, ¿y para qué tenemos leyes? Para que se cumplan. Claro. Hay que aplicar en el Perú las leyes como corresponden, pero no hay esa vocación para ir en la profundidad. Ese es el problema del Perú. Y ahora estamos enfrentando un gobierno bastante testarudo, ¿no es cierto?, con este tema. O sea, repito, Santibáñez hace mucho tiempo que debió dejar el cargo. La pregunta también es, ¿quién después de Santibáñez, no? Como para darle una solución a este tema. Yo creo que en el Perú hablamos de personas hace mucho tiempo. Y aquí el asunto no es personas solamente, ¿ah? En eso coincido contigo. ¿Ya? Sino que el asunto es, digamos, la situación, el acto fáctico, el hecho. ¿Qué hacemos para realmente dar el paso que no queremos dar? Hay que hablar en plural, pues, ¿no? Porque Pero somos ¿cuál es ese peruanos. paso? El paso es... Porque para algunos, por ejemplo, es renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, zurrarnos en los derechos humanos y empezar a actuar contra los criminales. Ojo Bueno, por ojo, no. diente por diente. Bueno, tú sabes mi discurso. Yo creo que me estás picando. Es que el paso es que el gobierno del Perú envía una nota al secretario general de la OEA y le dice, señor secretario general, el Perú se retira del sistema interamericano. No tiene que explicar por qué, porque es un país soberano. Artículo 78 del Pacto de San José. Enseguida, decisión de aplicar la pena de muerte en el Perú. La tenemos en la Constitución Política pintada en la pared para el caso de terrorismo. ¿Qué están creando leyes acá cuando ya está en la Constitución Política? Ya existe para el caso de traición a la patria durante una guerra externa. Hay que hacerlo ahora para los violadores de menores que mueren por el ultraje y hay que extenderlo para el sicariato, otras más. Pero les tiembla la mano a los políticos. Esa es la desgracia del Perú, que tiene políticos, como decía en su momento José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? El Perú es un país con un volumen político sin carácter. Ese es el gran problema del Perú. Claro, pero a ver, estamos hablando de un tema que amerita una amplia discusión cuando necesitamos realmente acciones inmediatas. Sí. ¿Ves cómo está Trujillo? Esta semana el ministro de Defensa que luego dijo lo que no dijo, Bueno, señaló de que no había un plan entonces- estratégico que se le había exigido al Ministerio del Interior. A ver, entonces, que es lo mínimo, ¿no es cierto?, para poder entrar en entonces conjunto antes del las Fuerzas Armadas debate, con la policía. antes del debate, Jesús, saquemos a las Fuerzas Armadas Pero eso ¿qué a las resuelve calles. finalmente? No, perdóname, es que nosotros necesitamos tener un estado de policía coyuntural circunstancial
que sea disuasivo. Tenemos las Fuerzas Armadas que están preparadas, yo no sé por qué siguen diciendo que no. Las necesitamos para que en trabajo en equipo con la policía, que hace su trabajo natural, el ejército, las Fuerzas Armadas, su trabajo disuasivo, y vamos a conseguir el objetivo. Pero como eso no se hace, has visto el bombazo que le meten a la Fiscalía y mañana va a ser a otra entidad del Estado. Ese tema de la discusión de los derechos humanos para mí me parece bastante largo y agotador. Sí. Y lo segundo es también algo que podría ser mucho más rápido de discutir. El término asociado a lo que ya está ocurriendo. Es terrorismo, ¿no? Porque claro, hay quien dice, el término tiene relación directa con una ideología. Pero a ver, o sea, aquí lo que está pasando es que estamos viendo criminales que están atentando ya contra el Estado. Pero mira, y cuya tipificación tendría que ser por esa. supuesto, pero es que, mira, nosotros no podemos ser esclavos del derecho. El derecho está al servicio de nosotros, es al revés. Si no está, adecua pues la ley, cambia la ley, adecua a la circunstancia. Ahora los criminales tiran bombas, entonces ya eso es un acto, ¿no es cierto?, de facto, de terrorismo. Hay que aplicar el derecho en su exacta dimensión a la realidad. Eso es algo que yo creo que es importante decirlo porque parece que no lo estamos viendo. Aquí el tema es que estás atentando contra el Estado. Así es. Ya no estás atentando contra el individuo, que incluso hasta eso, y estamos, eso es lo llamativo, perdóname, porque estamos Jesús, peleando, pero lo otro ya es de mayor y además, consideración. Las generaciones presentes que no vieron lo que nosotros, es decir, todos los días cochebombas en los 80, etcétera, atentados. Ahora esta nueva generación empieza a verlo y se sorprende. Oye, ¿cómo es esto? Estamos volviendo. Mira, por eso te digo la falta de carácter. Hemos dejado que el país se hunda. Y ahora, lo más grave, con esto puedo acabar aquí, lo más grave es que nuestro crecimiento económico es evidentemente claro, preciso, la moneda está buena. Entonces, nuestra crisis de los años 80 era al revés, era económica y hoy día es política. Es increíble cómo nos pasa esto a los peruanos, porque no tenemos un destino claro, porque no invertimos en educación, porque no hacemos nada. Ya que has sido canciller, esto también de alguna manera tendría que tener algún tipo de resolución o de estrategia que vaya más allá del Perú. Me refiero al hecho de que debería haber algún tipo de compartimiento entre países que están enfrentando lo mismo para que esto no sea excusa justamente este gobierno, porque lo están cogiendo como ya sí, claro, una especie no sé, de decir, bueno, esto no solamente pasa en el Perú, sino también está pasando en otros países y sí, pero bueno, hay que asumirlo nomás. Pero Jesús, por favor, el Perú no tiene política exterior. Claro, pero tendrías que tenerlo en dos aspectos. Tendríamos el migratorio y el otro que tenga que ver con seguridad. ¿Cómo no? Tenemos que tener política exterior migratoria. Por ejemplo, ya que estamos hablando del objeto de la semana de Donald Trump, lo que está haciendo Donald Trump, ¿acaso hemos tenido que esperar que empiecen las redadas? Lo anunció hace 6 meses, 8 meses, que iba a empezar el tema dramático de la migración, las redadas y las deportaciones. Pregunta en voz alta. ¿Cuál es el plan de la Cancillería peruana en relación a la migración? Eso te iba a preguntar respecto a la semana de Donald Trump, porque tenemos 600.000 peruanos en Estados Unidos. Sí, es claro, la comunidad más grande de todo, de peruanos en el mundo. En el mundo. Y son más de 600.000. Ahora, claro, de esos 600.000 no todos tienen los papeles que se necesitan para estar en los Estados Unidos. La inmensa mayoría no lo tiene. La inmensa mayoría son gente linda que va a trabajar. Y a esa gente linda que va a trabajar también le va a pasar lo que a los guatemaltecos hondureños de ayer, no sé, que los van a coger enredadas y los van a traer. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la contingencia? Porque tenemos embajadas, tenemos consulados y tenemos representación permanente. No podemos estar de brazos cruzados, tenemos que siempre pensar en los peruanos. ¿No? Es verdad, y acá no hay que ser chauvinista, es verdad que poco vamos a poder hacer para que los saquen, porque ese es un acto soberano de Estados Unidos, decir su política migratoria. No podemos hacer mucho, pero tenemos que cuidar su dignidad humana, cuidado con eso, la dignidad humana. Pero ese es un tema bastante serio, ¿no? El tema de migratorio en los Estados Unidos, porque basta con que seas, latino, que te vean en la calle para que te pidan y exijan papeles, ¿no? Sí. Pasaba en los 80, por ejemplo, donde habían estas redadas, ¿no? Como las están viendo ahora en algunos estados,
donde solamente con el hecho de verte distinto, diferente, te tenían y te llevaban a lugares donde Sí, te esos son los hacían un proceso de estereotipos. expulsión inmediata, ¿no? Son estereotipos que lamentablemente Claro. se van creando, surgen, Ahora, y los Estados Unidos tienen en relación a los México le ha latinos. dicho respecto al tema migratorio a Trump, ya, ¿y quién va a pagar? ¿No es cierto? Nosotros vamos a ver el tema de nuestros connacionales, pero ¿quién va a pagar el traslado, la salida, o dónde van a estar? Lo que dices, guatemaltecos, hondureños, haitianos Sí. y peruanos. Sí, bueno, ahí son extraordinariamente pragmáticos, porque si tú miras retroactivamente, ya los aviones han estado saliendo durante el primer periodo de Donald Trump, menos durante Joe Biden, mucho menos, aviones llenos de haitianos y aterrizando en Puerto Príncipe. Ahora, ¿qué van a hacer los estadounidenses? ¿Tú crees que los estadounidenses van a traer a nuestros compatriotas a Lima? No, pues eso no va a pasar. A ver, ¿usted por dónde entró? Por México. Vamos a México, ahí nos lleva. Eso van a hacer, son pragmáticos. Si somos 600.000 peruanos en los Estados Unidos, ¿cuántos de estos podrían ser expulsados? O sea, Trump tiene la estrategia de acabar su gobierno con la expulsión de 11 millones de personas. Bueno, no creo que No, llegue a pero- los 11, yo tampoco creo que lo haga, ¿no? ¿por qué lo va a hacer? Porque es su vitrina política. Para eso fue elegido. O sea, Donald Trump tiene en el ajedrez tiene dos temas. El tema migratorio para la parte política, la visibilización, Exitosa. y la parte de fondo, que es recuperar a un Estados Unidos como unipolar, que China no lo alcance. Esa es la estrategia. Bueno, habría que decirlo, ¿no? O sea, Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos, está repitiendo nuevamente una presidencia después de un periodo, ¿no? En el cual Sí. estuvo Joe Biden. El último presidente peruano que se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca fue Pedro Pablo Kuczynski, de ahí ningún presidente más ha sido recibido por los presidentes de los Estados Unidos. Recuerdo Sí. perfectamente eso porque yo estuve en la Casa Blanca en ese momento. Y así que he tenido la posibilidad de ver a Trump como candidato en México, en Los Qué- Pinos, qué privilegio. con Enrique Peña Nieto, mintiendo, porque le dijo en ese momento, se hablaba Muy mucho bien, sobre muy el muro, bien. sobre el muro, ¿no es cierto? Y luego en la misma Casa Blanca, en el Salón Oval. Bueno, Y luego siguiéndole en otras actividades al mismo Trump, donde obviamente hablaba de muchas cosas, prometía, era el inicio de su primera presidencia, donde también el muro era, Sí. era su promesa más importante de campaña. ¿Viste que no lo completó? sí, no, estoy de acuerdo O sea, contigo. el asunto aquí es que yo digo una cosa, ¿no? Trump es así, Trump es un showman, Trump sabe exactamente qué decirle a la tribuna, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque claro, a diferencia del Perú, los Estados Unidos sí tienen a sus fortalezas en sus instituciones y sí existe esto que es obviamente, se me fue el término, El pero... traspaso del poder. No, O sea, hay democracia, claro, lo que hay es esto que... separación de poderes. Claro, hay una separación de poderes. Sí, equilibrio. Importante, ¿no es cierto? Un Sí, equilibrio. Claro. Ahora, digamos, Estados Unidos de América es importante con Donald Trump o sin él. ¿Ah? Entonces, el señor juramentó el 20 de enero. ¿Dónde está la nota diplomática de salud y felicitación del canciller de la República del Perú, firmada por la presidenta, una nota que le manda saludos? Eso hay que hacerlo. Exitosa. Hay que acercarnos. En esa nota debió decirse, o hay que decir que debe haber una reunión entre Donald Trump y la presidenta Boluarte. Hay que mirar las estrellas en política exterior. Yo sé que Marco Rubio ha iniciado una gira por América Latina, justamente para hablar del canal de Sí. Panamá y tener a Centroamérica de alguna manera más cercana. Pero Trump en su discurso, luego de su discurso, ¿no?, de investidura, tiene una conferencia de prensa donde le preguntan cuál va a ser su relación con América Latina y claramente dice: me vale madre América Latina. Así O sea, es. nosotros no necesitamos América Latina, América claro. Latina nos necesita a nosotros. Bueno, Entonces, es que justamente no importa que lo digan. Nosotros sabemos perfectamente en el fondo que Estados Unidos sí mira el Perú. ¿Por qué mira el Perú? Por Chancay. ¿Y por qué mira Chancay? Por los chinos. ¿Acaso no lo está haciendo con Panamá, donde los chinos también están? No, nosotros tenemos que Bueno, eso ser absolutamente eso- proactivos. Bueno, eso se llama multilateralismo y la política de Trump Totalmente. es bastante seria en ese sentido. Lo advertía en su última columna, cuando cumplió 100 años,
el que fue artífice del gobierno de Richard Nixon en políticas. Henry Kissinger. Kissinger. Que Disculpa hay a que veces leer sus libros. Estoy un poquito. No, tranquilo. Fuera de onda. Ahora, espera. Me alejé estas últimas semanas, me tuvieron que operar, entonces Sí, no, emocionó. Pero Kissinger Es extraordinario. dijo Es mi claramente favorito. que es los mi Estados favorito. Unidos tienen un reto, ¿no es cierto? Sí, claro. En ese sentido de volver a posicionarse como líder mundial Así es. ante el crecimiento indiscutible de China, que ya de por sí para Kissinger China era la principal potencia mundial en estos momentos. Por eso te decía, muy bien, que Donald Trump y todos los presidentes, pero sobre todo él, quiere recuperar ese espacio vital. Estados Unidos es consciente que el poder es cíclico, el poder político del que está en mi columna de hoy. Entonces, así como lo tuvo Gran Bretaña, la era victoriana se acabó y empezó Estados Unidos, lo compartió un poquito con la Unión Soviética, lo tiene todavía, pero la China crece. Los Estados Unidos no quieren que esa ciclicidad se produzca. Y eso se traduce en todo lo que estás viendo. Proteccionismo, actos migratorios, Groenlandia, Golfo de América, el látigo para la OTAN, paz para el Medio Oriente. El retiro de la OMS, ¿no es Todo. cierto? Del Acuerdo Medioambiental de París. Eso se llama, pues, hegemón, pues. Claro, ahora, hay tres cosas importantes, ¿no? Que Trump enfrenta tres conflictos a nivel mundial. O sea, ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, para eso tiene cercanía con Putin. La otra es el Medio Oriente, ¿no es cierto? Sí. Israel con Palestina, que por cierto ya al menos hay un cese en hostilidades. Y lo otro es la gran guerra comercial que se inicia con China, ¿no? Que es por ahí Mira, donde va justamente a ver. la llamada Guerra Fría de Claro. Y yo este creo que va a lograr momento. yo creo que va a lograr su cometido, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ya mandó la señal Putin, estoy listo para la llamada, para el encuentro, ¿no es cierto? Con el Medio Oriente, pero entonces- la relación con Benjamín Netanyahu es de la mejor. Y la guerra comercial, allí sí, Estados Unidos de Donald Trump, así como la pandemia no le permitió hacer lo que hubiera querido que ahora va a hacer, durante la pandemia nunca se detuvo la guerra comercial de Donald Trump. Y ahora va a continuar fuerte porque no puede permitir que China lo pase. Entonces, por eso es que nosotros, en ese escenario de los dos, tenemos que buscar el equilibrio. Si a los chinos le damos chancay, a los gringos hay que darle corillo, pues, para el equilibrio. No podemos ponernos la camiseta Pero va a de depender uno. mucho también de las decisiones que tomen ellos respecto a lo que nos toca a nosotros como peruanos, ¿no? Sí, claro. Ya esa es una cuestión de negociación y de conversación, como tú bien dices, lo que tendría que pasar ahí es que nuestro embajador en los Estados Unidos, sobre todo en Washington, tenga esa capacidad de acción. Ferrero, ojo, que participó en los tratados de libre comercio con Sí. Estados Unidos, o sea, que tiene conocimiento respecto a esta situación, Tenemos ¿no? un buen embajador Ok. en Estados Unidos. Permíteme hacer ¿sabes? una pausa, son 9 de la mañana con 27 minutos y regreso contigo, Miguel Ángel. Vamos. Y luego ya está con nosotros Patricia del Río, que viene a presentar un libro, pero seguramente se va a sumar a la coyuntura nacional. Volvemos. Bien, a ver, son exactamente las 9 de la mañana con 31 minutos. En unos minutos más estamos con Patricia del Río. Me dice Miguel Ángel que ya tiene que retirarse porque tiene actividades. Miguel Ángel, solo una cosa muy puntual. Ya. De aquí en adelante, ¿cuáles tendrían que ser las estrategias de relacionamiento con los Estados Unidos? Entendiendo desde que tenemos el puerto de Chancay aquí, que también está empezando a desarrollar actividades. Sí, la misma vocación que con China. Hay que acercarnos mucho a Estados Unidos. Exitosa. Es un error no hacerlo teniéndolo en el área, en el marco geopolítico de influencia. Y ya el tema era una preocupación el año pasado en APEC con la delegación norteamericana que vino aquí Sí, al claro. Perú y la China también, ¿no? Por eso te digo, o sea, hay que cuidar los frentes, hay que hacer la política del multilateralismo, estar con todos y con ninguno. Claro, porque lo que pasa con el puerto de Chancay es que potencia justamente el comercio chino, lo acerca mucho más a América Latina y a otros países. Por esa razón te decía que en el fondo Estados Unidos mira a Perú. Entonces hay que ser muy astutos. La astucia en política exterior es fundamental. Por eso te decía, ¿dónde está la nota diplomática para una reunión con la presidenta? Hay que acercar, hay que mirar en política exterior lo que aprendí mis maestros en la Cancillería, las estrellas. Bien. Gracias, Miguel Ángel, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, hombre. Bien.